está preparando calentita el agua, me fijé, ya está calentita. Así que vamos a tener un buen tiempo. Bueno, como decía Javier, nos estamos preparando para este retiro de marzo, que pastoralmente para nosotros es muy importante, porque queremos sentar las bases de afirmar, porque ya están sentadas, queremos afirmar, revelar las bases de esta congregación, ¿no? ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿En qué nos basamos? Así que es un retiro que para nosotros es sumamente importante, porque no solamente es un repaso, sino es un fortalecimiento de las cosas que creemos y de las cosas que nos afirmamos y de las cosas que nos hacen diferentes, que es un poco la esencia de lo que nosotros podemos testificar de que Dios está obrando aquí en medio nuestro. ¿Amén? Así que es sumamente importante. Por eso estamos también en las predicaciones ahora de febrero y de marzo. Estamos preparándonos para el retiro, estamos hablando de temas relacionados con lo que vamos a hablar allá. Temas que están relacionados con el lema, la carga para este año, que es el crecimiento y la expansión del reino de Dios. Así que vamos a seguir desarrollando este tema, un poco como para ir despertando expectativas de lo que Dios va a hacer esos días en medio nuestro, que nos va a profundizar en la revelación, nos va a afirmar en la revelación. Así que realmente queremos que ninguno se lo pierda, porque creemos que va a haber un obrar de Dios esos días, no solamente en lo que ministramos, en la palabra, sino en la presencia de Dios y la transformación que va a producir en nuestra congregación. Por eso yo quisiera continuar un poco con el mensaje de Tato de hace 15 días atrás, hablando un poco esto del reino de Dios, tratando de entender mejor, tratando de comprender que a veces creemos que entendemos el reino de Dios, pero tiene una profundidad y tiene un desafío que a veces, por pensar que lo comprendemos, se nos pierde la esencia del desafío que tiene el reino de Dios para nuestras vidas, ¿no? Por eso es que enfatizamos concretamente que Jesús, mientras estuvo en la tierra, el centro de su enseñanza fue el Evangelio del reino de Dios. Desde el comienzo de su primera predicación comenzó a predicar sobre el reino de Dios, y queremos entender un poco más a qué se refiere, ¿no? Jesús, como decimos, el centro de su predicación tuvo que ver con el reino, y habla muchísimo, si vamos a poder ir desarrollando esto, pero habla muchísimo acerca de lo que significa el reino de Dios, que por eso les digo, es algo que todavía necesitamos una mayor revelación para poder comprenderlo, ¿no? Jesús, desde que comenzó a predicar, dice en Mateo 4:17, comenzó diciendo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Así que lo primero que nos dice Jesús, hablando del reino de Dios, es que el reino de Dios es una realidad que se acerca. También se llama el reino de los cielos. Es la realidad del reino de los cielos que se acerca a la tierra. También Jesús nos enseñaba de que el reino de Dios está presente. Ahí en Lucas 17:23 dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Así que primero el reino se acerca, y el reino, en la medida de que nosotros nos abrimos al reconocimiento de ese reinar de Dios, de esa presencia de Dios, el reino de Dios no solamente se acerca de manera que lo podemos palpar, sino que el reino se hace presente. Es otra realidad del reino que tenemos que descubrir. No solamente el acercamiento del reino, sino la presencia del reino aquí en medio nuestro. ¿Verdad? El reino se hace presente, ¿no? Por eso, el desafío de Jesús, ahí en Mateo 6:23, dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios, el reino de Dios y su justicia, y dice, y todo el resto de las cosas
serán añadidas, porque esa es la característica del reinar de Dios. Entonces, primero el reino de Dios se acerca, luego el reino de Dios se hace presente. Los que estamos en medio de ese reino de Dios, el desafío es que lo tenemos que buscar a ese reino de Dios. Esa búsqueda del reino de Dios implica un acto deliberado de nosotros. Es decir, podemos venir a la iglesia y no estar en el reino de Dios y no participar de la plenitud del reino de Dios, porque cada uno de nosotros necesita deliberadamente buscar ese reino. Es una decisión voluntaria que puede pasar al lado nuestro y no reconocerlo y no estar viviendo en la plenitud de ese reino y no estar disfrutando de las consecuencias de ese reino. Por eso dice que en la medida que vos buscás ese reino, en la medida que tu corazón está buscando ese gobierno de Dios sobre tu vida, todas las cosas son añadidas como consecuencia de tu corazón que se conecta con esa realidad espiritual. Así que hay una realidad espiritual, un reino de los cielos que se acerca a la tierra, donde Jesús es el Señor y tiene todo poder y tiene capacidad para gobernar sobre toda situación. Ese reino se hace presente y tu responsabilidad es buscarlo. Tu responsabilidad es descubrirlo, es encontrarlo en medio de tu realidad cotidiana. Es fácil encontrarlo acá cuando estamos los santos reunidos, porque el Señor dice que cuando estamos dos reunidos, Él está presente. Entonces, por la misma comunión entre nosotros, el reino de Dios se hace palpable y es fácil descubrirlo y es fácil adorar. Ahora, la importancia es que vos en tu vida cotidiana, mientras estás trabajando, sigas buscando esa realidad del reino, porque vos vas a ser el instrumento del reino para manifestar esa realidad en tu oficina, en tu trabajo, en tu estudio, en tu barrio. En la medida que vos buscás ese reino en tu vida cotidiana, esa realidad espiritual que acá es fácil que se manifiesta también en tu vida cotidiana. Por eso, esa responsabilidad de esa búsqueda de ese reino, eso significa que no es algo automático, no es algo que lo podemos dar por sentado, es algo que necesitamos buscar, y necesitamos buscar continuamente. Por eso dice que todo el resto de las cosas luego son añadidas. ¿Amén? Así que no solamente se busca, sino en Lucas 12:32 nos dice que el reino de Dios se recibe. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Le ha placido darles el reino. No solamente, entonces es una realidad presente, es una realidad palpable, que no solamente se la busca, sino que se la recibe. Yo abro mi corazón, reconozco el señorío de Cristo, renuncio a mi propio señorío y en la realidad de esa búsqueda recibo el reino de Dios y el reino de Dios se hace una realidad presente aquí en medio nuestro. Me quedé sin agüita, puede ser, alguien puede ser, porque ahora este reino, que es una realidad dinámica pero no automática, es una consecuencia. Esa realidad que se manifiesta es una consecuencia de tu estado de reconocimiento de tu necesidad. En la medida que vos reconoces tu necesidad, en la medida que vos reconoces que necesitas el obrar de Dios en tu vida, en la medida que vos reconoces que necesitas que fluya gracia sobre tu vida, en la medida de que vos buscás esa realidad se hace presente. No es una realidad automática, es una realidad que es consecuencia de tu búsqueda y de tu apertura. Porque no solamente hay que buscar, sino también hay que darle lugar, hay que recibir. Hay que dejarlo obrar a ese reino. Porque si vos buscás y después no le das espacio para que obre, y después, si vos buscás y después vos te movés conforme a tu fuerza, conforme a tu entendimiento, conforme a tu propia capacidad, entonces el reino no se hace una realidad presente, porque el reino que se manifiesta, ¿cuál es? Tu reino. Tu gobierno, el gobierno de tu yo. Gracias. El gobierno de tu yo, de tu propia capacidad, de tu propia inteligencia.
de tu propia fuerza. Pero en la medida que vos reconoces tu necesidad espiritual y reconoces un reino espiritual que tiene gracia, que tiene poder, que tiene abundancia, y vos te abrís a esa operación, entonces el reino de Dios se hace presente y tu vida tiene contenido espiritual, tiene contenido celestial. ¿Amén? Entonces cuando hablas, no hablas solamente de tu mente, sino cuando hablas, el Espíritu de Dios se manifiesta. Cuando proclamas la palabra, no son palabras aprendidas de memoria, sino son palabras con unción y con poder, porque el reino de Dios se hace presente y todas las cosas son añadidas. ¿Amén? ¿Amén? Ahora bueno, como es un reino y no es una realidad automática, es llamativo, pero este reino también tiene sus condiciones. Vos tenés que buscar ese reino, tenés que recibir ese reino, pero también tenés que respetar ese reino. Ese reino no lo podés manejar vos porque hay un rey que es santo, hay un rey que para poder manifestarse necesita que vos no estés estorbándolo con tus pensamientos, con tu carnalidad, con tu pecado. Entonces, para que ese reino se profundice en tu vida, vos tenés que saber alojarlo. Vos tenés que saber darle lugar para que ese reino avance en tu vida. Si en tu vida hay pecado, si en tu vida hay malos pensamientos, si en tu vida si hay doble vida, si hay confusión en tu vida, el reino de Dios no puede penetrar, no puede permanecer, no se puede desarrollar. Porque vos estás siendo un instrumento de impedir la manifestación de ese reino, en vez de ser un instrumento útil en sus manos. Por eso la Escritura también dice que el reino de Dios también es quitado de las personas. Mateo 21:43, un pasaje muy duro, dice: el reino de Dios será quitado de vosotros y se les será dado a gente que produzca fruto de él. Miren qué tremendo pasaje. Como esa persona, el reino de Dios, no daba fruto, como no daba espacio al reino de Dios, miren, el pasaje es tremendo, tremendo. Dice: el reino de Dios será quitado y se le será dado a otros, a otra gente que produzca frutos de él. Así que estamos hablando de un tema serio, de un tema delicado, de un tema, ese reino, para permanecer, para desarrollarse, requiere que vos le vayas dando lugar, que vos lo vayas dejando entrar, que vos lo vayas dejando transformar tu vida, que vos lo vayas dejando, que Él vaya ocupando mayores lugares donde Él sea la fuente de vida, ¿no? Como dice el Salmo: en ti están todas mis fuentes, en ti están todos mis recursos, yo espero solamente en vos, porque vos sos el que me vas a dar la sabiduría, la gracia, la palabra, el entendimiento, porque encuentro en vos mi única provisión. Entonces, es encontrar en Dios todas las fuentes, es encontrar ese reino que es el que me transforma, requiere que yo cada día me vaya adecuando más para que ese reino se vaya manifestando, y ese reino, dice acá, dé fruto. Produzca fruto, produzca transformación en mí, produzca transformación en los que me rodean. Y este pasaje tremendo dice que si ese reino no da fruto, es quitado. Así que tenemos que ser advertidos, porque tenemos que, con responsabilidad, cuidar esta salvación, cuidar esta presencia de Dios en nuestra vida y procurar que esta presencia de Dios produzca ese fruto, justamente con ese santo temor de Dios, de que si el reino ese no da el fruto que corresponde en nuestras vidas, el Señor lo quita y se lo da a otro. Hay otro pasaje igual de fuerte, todas enseñanzas de Jesús, ¿no? En Mateo 23:13, porque dice:
ay de vosotros, maestros de la ley, porque cerráis el cielo delante de los hombres, no entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Así que el reino de Dios no solamente es quitado, sino que nosotros podemos cerrar el reino de Dios a otro. Por nuestra hipocresía, por nuestro religiosismo. No solamente no entro yo en el reino de Dios, son palabras muy fuertes, pero que están en la Escritura y que nos hablan de esta dinámica, de este reino de Dios, que no es una palabra, sino que es una manifestación, es la presencia del reino de Dios y tenemos que comprenderlo con más claridad. Por eso, no solamente tenemos que buscar el reino de Dios, no solamente tenemos que recibir el reino de Dios, sino también tenemos que manifestar el reino de Dios. La forma de que el reino de Dios dé fruto es que el reino de Dios se manifieste alrededor nuestro, a través nuestro. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta a través de milagros, a través de liberaciones, a través de proclamación de la palabra, de manera de que otros escuchan y son transformados. Esas son las áreas donde el reino de Dios se hace realidad y produce transformación a donde nos rodea, de las cosas que nos rodean. Mateo 12:28 dice: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, una forma de que el reino de Dios sea una realidad que se manifieste y que los demás palpen es que hay una reacción espiritual alrededor nuestro mientras vamos caminando, mientras vamos andando. El reino de las tinieblas se va resistiendo a nuestro avance, a nuestra presencia. Hay una operación sobrenatural alrededor nuestro que se resiste a nosotros porque es la consecuencia de ese reino de Dios habitando en medio nuestro. Así que lo normal es que tengamos guerra, que tengamos lucha espiritual alrededor nuestro, porque ese reino que está habitando en nosotros entra en confrontación con el reino de las tinieblas y es algo inevitable. Si no hay confrontación alrededor nuestro es porque nuestro reino está muy inoperante. Porque la presencia de Dios en nosotros está muy inoperante, no afecta a nadie, no molesta a nadie, no hay reacción espiritual alrededor porque ese reino no está vigente y manifestado en nuestra vida. Por eso necesitamos que el reino de Dios avance y una de las evidencias es esto. Dice: sanad a los enfermos y díganle, el reino de Dios está presente. El reino de Dios está cerca. Lucas 10:9. Así que es un desafío que nos inquieta. Por eso queremos profundizar en esta revelación acerca del reino de Dios. Queremos no tomarlo como un hecho que lo hemos aprendido, sino necesitamos comprenderlo con más realidad. Porque otra de las cosas que dice la Escritura es que el reino de Dios se debe entender. No es fácil de entender. No es fácil de comprender. Es un misterio. Y si yo considero que lo sé, estoy perdiéndome la revelación. Necesito reconocer que es un misterio que no lo entiendo y que necesito profundizar. Mateo 13:11 dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado, a los inconversos. Mateo 13:19, la parábola del sembrador, dice que el que oye la palabra del reino y la entiende, y el que oye la palabra del reino y no la entiende. Habla de que la semilla que da fruto, a veces nos equivocamos al leer la palabra del sembrador y pensamos que la semilla que se siembra
es la palabra escrita, pero lo que la palabra del sembrador nos dice es que la semilla es la palabra del reino. Y el que da fruto es el que entiende la palabra del reino. ¿Qué es la palabra del reino? Vamos a tratar de entenderlo mejor. Es la palabra acerca del gobierno de Dios. Acerca del gobierno de Dios. Mateo 13:52 dice: todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. El maestro de la ley que es instruido acerca del reino es como aquel que tiene muchas cosas para compartir y saca de lo bueno y de lo viejo y produce ese fruto que estamos buscando. ¿Amén? Amén. Por eso es que hemos repetido varias veces ya esto en Hechos 1:3. Una vez que resucitó Jesús, y esto quizás es el lema, no sé si es el lema, pero es la motivación principal del retiro. Miren, si lo tienen ahí, agarren Hechos 1:3. Pero esto es el principal desafío que estamos queriendo dejarles en este momento. Jesús, después que resucitó, se les apareció durante 40 días, hablándoles acerca del reino. 40 días, un retiro de 40 días, solamente con un lema, solamente con un tema. Así que vos fijate que Jesús necesitó 40 días para poder explicarles a los discípulos el reino de Dios. Entonces después cuando vemos a Pedro levantándose con autoridad y unción y lo vemos transformado, decimos, evidentemente el Espíritu Santo lo transformó, pero también este retiro de 40 días lo transformó. El Espíritu Santo le puso la dinámica, la unción, pero este retiro de 40 días le dio la revelación, le dio el entendimiento. Por eso es fundamental que entendamos un poco más acerca de esto del reino. Y esto es un poco nuestro desafío. Quiero continuar con esto también que comentó Tato acerca de que cuando Pablo inicia su ministerio, Pablo tiene un gran desafío. Es sumamente interesante estudiar toda la enseñanza de Pablo, toda la enseñanza paulina, porque Pablo recibió toda la enseñanza de Jesús, pero esa revelación que Jesús dejó sobre la tierra la dio en un contexto judío, en un contexto agrícola, en un contexto rural. Y Pablo toma esa revelación y la transforma para que sea entendible en un contexto ciudadano, en el Imperio Romano. Y es interesante, no quiero escandalizar a nadie con esto, pero es interesante que Pablo nunca cita a Jesús, nunca cita una parábola de Jesús, nunca cita una historia de Jesús. Recibe toda la revelación de Jesús, pero la adapta aún en los términos y la adapta para el Imperio Romano, para que el Imperio Romano lo entienda. La única vez que dice que Pablo cita a Jesús no lo dice Pablo, es sobre la cena del Señor, y lo dice Lucas en Hechos, ¿no? Sobre la cena del Señor. No te puso nada. Claro. Entonces cambia toda esa revelación y la adapta, cambia los términos porque lo hace entendible. Por eso el efecto de Pablo sobre el Imperio Romano es la transformación del Imperio Romano, pero es un desafío. Bueno, entonces Pablo no habla del reino de Dios casi. Todo que era central, Pablo
cambia la categoría del reino y personifica el reino en una persona. Y Pablo habla de Jesucristo como Señor. Porque en ese momento había un Señor, era el César, el Quirios. Entonces Jesús, Pablo transforma esa enseñanza del reino de Dios y la aplica al señorío de Cristo, lo personifica. El reino de Dios quedaba como algo más difuso, porque es un reino, un gobierno de Dios. Acá lo personifica y habla del gobierno de Jesucristo. Habla del reinar de Jesucristo. Y esto es interesante porque nos impone a reconocer que Jesús es el que decide lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Hay un gobierno que nosotros reconocemos en Jesús. Los romanos tenían que reconocer el señorío del César, y aquel que no se reconocía el señorío del César padecía la cárcel, por lo menos, ¿no? O la muerte. En cambio, los cristianos reconocían el señorío de Jesús, y ahí está el desafío. Jesucristo es el Señor. 1 Corintios 1:2, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. ¿Amén? También Pablo habla del señorío del Espíritu Santo. Ahí en 2 Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Acá también es Kyrios, y dice: porque el Kyrios es el Espíritu Santo. Entonces es interesante que Pablo nos desafía a reconocer el señorío de Cristo en cuanto a nuestra comprensión de la verdad, a nuestra santidad, y el señorío del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana. El Espíritu Santo es el que manifiesta el señorío en medio nuestro. Así que este ejemplo de Pablo, lo que nos desafía hoy, es cómo hablar del reino de Dios y del señorío de Jesucristo a nuestra propia cultura. Este es el desafío que nos deja. Pablo adaptó a su propia cultura la revelación, el mismo mensaje lo transformó para que sea efectivo en su cultura. Nuestro desafío hoy es grande, porque estamos en una cultura individualista, donde reina la tolerancia extrema. Nadie le puede decir al otro lo que tiene que pensar, lo que tiene que hacer, ni lo que tiene que decir. Entonces, ¿cómo hacemos para hablar del gobierno de Dios que decide lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que decidir? ¿Cómo hablamos de este gobierno a una cultura que no quiere ser gobernada, que quiere ser independiente, que quiere ser individualista, que quiere hacer lo que se le da la gana? No te metas conmigo, que no me meto con vos. No me digas lo que está mal, no me digas lo que tengo que hacer. Dentro de esta realidad, de una cultura rebelde e individualista, nosotros tenemos que decirle a la gente: hay un gobierno de los cielos, y si no haces la voluntad de Jesucristo el Señor y no te dejas gobernar por el Espíritu Santo, no sos salvo. No sos salvo, te vas al infierno. En tu propia libertad te vas al infierno, no sos salvo. Porque para que seas salvo tenés que reconocer que Jesucristo es el Señor. Y que Dios le levantó de los muertos. Amén. Así que no podés pensar como se te dé la gana, no podés hacer lo que se te da la gana, no podés sentir lo que se te da la gana, porque necesitas renunciar a tu libertad para que Dios te gobierne, para que Él sea tu Señor, y para que el gobierno de Dios
sea una realidad acá en la tierra. ¿Amén? Es un fuerte desafío para nosotros, porque la cultura se resiste a este mensaje, porque la cultura no está permeable a este mensaje, y es el mensaje nuestro, es el mensaje que le tenemos que decir: no puedo pensar lo que yo quiero. Si la palabra de Dios me dice que es así, yo no puedo decir no estoy de acuerdo. Si la palabra de Dios me dice que tengo que hacer así, yo no me da la libertad. Por eso es que es interesante, tenemos que comprender un poquito mejor este pasaje tan importante que es Romanos 10, del 8 al 9. Tenemos que comprender mejor, porque muchas veces se lo comprende mal. Y es un pasaje central. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que proclamamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tenemos que comprenderlo mejor, porque a veces este pasaje lo entendemos como algo mágico. Como nos quedamos en esto de si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y nos confundimos, porque acá habla de que la boca está conectada al corazón, así que la boca no puede confesar algo que el corazón no cree. Acá está hablando de que la boca y el corazón están conectados, y a veces nos confundimos porque creemos que solamente por confesar que Jesús es el Señor somos salvos. Y esto es como un pensamiento mágico, como un mantra. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Pero es más, hay gente que dice, si está liberando a alguien y puede confesar que Jesús es el Señor, entonces no está endemoniado. Yo le digo, hermano, escuché muchos demonios que dicen que Jesús es el Señor. Muchos demonios que dicen que Jesús es el Señor. No es mágica, no es un mantra, no es. Y este pensamiento mágico es algo que ensucia mucho al cristianismo. Y necesitamos discernir el pensamiento mágico, porque acá no estamos hablando de confesiones positivas, no estamos hablando de mantras, no estamos hablando de palabras mágicas. ¿Qué sería una palabra mágica? Es algo que espera que lo busco, así que digo bien. Bueno, se pone rápido acá, ¿no? Pero, ¿qué es un pensamiento mágico? Es esperar que por un hecho, o por una palabra, o por un acto, se produzca un efecto consecuente. Eso es magia. Es esperar que por un acto o por una palabra se produzca un efecto consecuente. Y no es lo que Jesús enseña. Dios no nos enseña estas cosas. Es más fácil, porque es más fácil hacer y decir que obedecer. No es una cuestión de palabra, es una cuestión de corazón. Y lo vamos a tratar de entender mejor esto. Es una actitud del corazón, es el gobierno de Dios sobre mi vida. A veces, miren, esto se confunde tanto, esta confusión del pensamiento mágico es tan fuerte que a veces decimos, si hoy no oro, hoy no, me va a ir todo mal. Eso no es así. Eso es magia. Porque hoy no oré porque no leí la Biblia. No, eso es magia, no depende de lo que vos hagas, depende de lo que vos creas, depende de tu comunión con Dios. En tu comunión con Dios vos tenés que orar y leer, pero que vos leas y que vos oras no te protege mágicamente durante el día. Y eso es un peligro muy serio que tenemos que discernir. Aún con el ayuno, que fue hermosa la predicación, pero no depende del corazón.
la oración, la lectura de la palabra me transforma a mí, transforma mi corazón, me da fe, me convierte a mí. No es magia. No es que el día que yo no oro me va a salir todo mal, no, porque el Señor está conmigo igual. Yo tengo que orar para que Dios me siga revelando, me siga transformando, porque tengo hambre de Dios, pero no por un pensamiento mágico que decamina. Yo he visto a hermanos tratar de echar fuera demonios con la Biblia. La Biblia no echa fuera demonios. Hay hermanos que le han puesto la Biblia a un demonio para ver si salía. Eso es pensamiento mágico. La Biblia no echa fuera un papel. No es, lo que echa fuera los demonios es la fe de tu corazón. Ni siquiera las palabras mágicas que digan fuera en el nombre de Jesús. Es la fe con la cual vos desatás el poder de Dios. Es tu corazón el que define todo esto. Amén. Y la magia funciona. Este pensamiento funciona porque está asociado con el temor. Entonces, como tengo temor, entonces recurro a la magia. Recurro a actitudes mágicas y lo desafiante, que lo hemos dicho otras veces, es que el temor y la fe es lo mismo. La definición de fe es la certeza de lo que se espera. Lo que se espera, la convicción. Amén. La definición de temor es igual. El temor también es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que depende es el origen. Hay fe si la convicción de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve es Dios. Y hay temor si la convicción de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve viene de abajo. Todo depende de la fuente, pero el canal es el mismo. Por eso el pensamiento mágico tiene esta característica. Así que bueno, lo que quiero dejarles en este sentido, para que comprendamos y para que podamos explicar bien el reino de Dios, primero para que lo podamos aplicar primero a nosotros y luego para que lo podamos explicar bien a los demás. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Es muy importante esto, así que tratemos de estar atentos porque es muy importante. Si con mi corazón puedo reconocer que Jesús gobierna sobre todas las cosas y como consecuencia lo puedo proclamar y lo puedo confesar, voy a ser santo. Si yo con mi corazón creo que Jesús gobierna todo lo que cantamos hoy, Waldo, todo lo que cantamos hoy, del reino, de que está todo sujeto, de que Él gobierna, ¿cómo es? No, ese que empezaba por no, ¿cómo era? ¿Cómo sigue? ¿Y la otra? En el principio y el final, y para siempre rey. Reyes, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué significa reconocer que Dios gobierna sobre todas las cosas? Significa que Dios está activo, que es poderoso, que no hay nada que deje de estar bajo su gobierno. Significa que no hay servicio que Dios no pueda recompensar. Dios reina. Amén. Dios gobierna. Ninguno de tus servicios será sin recompensa. Amén. No hay caída que Dios no pueda perdonar si se arrepiente. ¿Por qué? Porque Dios reina. Porque Él gobierna sobre todo. Amén. Pero no hay ninguna rebeldía, enojo o desobediencia con Dios que Dios no deje de corregir. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios reina. ¿Amén? Amén. Entonces, al reconocer que Dios reina, reconozco que Él está sobre todo, que es galardonador, pero también que es juez y que corrige lo desequilibrado. Amén. Que Dios gobierna sobre toda enfermedad. Amén. Que Dios gobierna sobre toda injusticia social. Amén. Eso quizás nos cuesta entenderlo más porque no nos hemos metido también. Pero el reino de Dios implica que Dios gobierna sobre toda injusticia que hay sobre la tierra. Y que Dios es reparador y galardonador de todo aquel que sufre. Amén. Amén. Eso también
tiene otras implicancias que quizás todavía estamos verdes en ese sentido, pero también implica reconocer el señorío y el gobierno de Dios, que gobierna sobre todas las cosas. Y en este pasaje la otra cosa que nos dice es que con mi corazón tengo que reconocer y con mi lengua tengo que confesar que Jesús fue levantado de los muertos. Que Él tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Que hay una realidad celestial que Él gobierna sobre la realidad natural. Él fue levantado de la realidad celestial terrenal a una plena realidad espiritual de victoria. Él fue levantado de los muertos y el cielo gobierna sobre la tierra. Tu corazón tiene que creer y tu boca tiene que confesar que Jesús gobierna sobre todo. Y nuestra reflexión sobre nosotros mismos es tratar de entendernos a nosotros mismos. ¿Realmente creo en el gobierno de Dios sobre toda circunstancia que me rodea? ¿Realmente estoy seguro que Dios está en el centro del trono y no hay ninguna cosa que pase desapercibida por Dios? Dice, no hay un pelo que se cae, no hay un pajarito que se cae, que Dios no lo esté considerando. Amén. Así que lo que necesitamos es crecer en ese gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Y de eso se trata. Nos proponemos, para terminar, nos proponemos este año, y especialmente en el retiro, hablar del crecimiento y de la expansión de este reino. Del crecimiento. Algunos me han preguntado, pero no es lo mismo crecimiento y expansión. No, no es lo mismo, es parecido, pero no es lo mismo. Eso lo dejo, hoy se lo dejo como una introducción para después desarrollarlo en el retiro o en otro momento, pero necesitamos comprender las dos cosas. El crecimiento tiene que ver con nuestra madurez, con nuestra plenitud. Tiene que ver con el gobierno sobre nuestras vidas. Tiene que ver con el ministerio pastoral, con la enseñanza, con la santidad de la congregación. Eso tiene que ver con el crecimiento en estatura, en madurez, en santidad. Y la expansión tiene que ver con la multiplicación de los creyentes, con la multiplicación de las obras nuevas, con las conquistas de territorios y de espacios, hasta que todos los enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Y tiene que ver con lo evangelístico, tiene que ver con el salir afuera, con el abrir espacios nuevos, con el estar ministrando fuera de estas cuatro paredes. Así que lo que queremos trabajar es estas dos cosas: el crecimiento, la madurez y la expansión del reino de Dios y la expansión del medio de Dios. El pasaje que les dejo es Efesios 1:3, que dice que la iglesia es aquel que todo lo llena en todo. Acá tenemos todo lo llena en todo, tenemos crecimiento y expansión. Todo lo llena, expansión, en forma completa, crecimiento. Todo lo llena, expansión, en forma completa, crecimiento. ¿Amén? Así que bueno, ¿qué consecuencias tiene para nuestras vidas esta revelación del reino de Dios? Las consecuencias que tiene para nuestras vidas es que en la medida de que vos reconoces el gobierno de Dios, tu corazón descansa, tu corazón reposa. Entramos en el reposo, entramos en el descanso, porque Dios reina, porque Dios gobierna. Deponemos nuestras luchas con Dios, deponemos nuestras peleas con Dios. Y nuestro corazón es ministrado en paz. Y el shalom de Dios, la presencia de Dios, se manifiesta sobre cada uno de nosotros. Y en esa paz y en ese descanso nuestro corazón es transformado. Porque lo que impide la transformación de nuestro corazón son nuestros enojos, nuestras rebeldías, nuestras complicaciones interiores. Pero en la medida de que nuestro corazón descansa, nuestro corazón, vamos contemplando la gloria del Señor y somos transformados como en un espejo.
de gloria en gloria. Para contemplar la gloria del Señor como un espejo, tiene que haber un descanso en tu corazón. Tiene que haber un reposo. Y la única forma de que tu corazón repose, es que vos puedas reconocer que Jesús es el Señor y que Él reina. ¿Amén? Amén. ¿Oramos por esto? ¿Amén? ¿Ok? Aleluya. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, porque siempre estamos aprendiendo. Gracias, Señor, porque siempre nos estás dando desafíos, Señor, más profundos. Y le damos bienvenida a esos desafíos, Señor, porque vos has venido a aquellos que tienen hambre, que tienen necesidad de ser transformados. No viniste a aquellos que están completos. Y acá todos, empezando por los pastores, necesitamos decirte, Señor, que queremos que tu reino se profundice en nuestras vidas. Queremos revelación de nuestras luchas interiores, de nuestras incredulidades, de nuestros temores, para poder reconocer en todas las áreas de nuestras vidas, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones familiares, Señor, en nuestras relaciones de la iglesia. Señor, queremos reconocer en toda área de nuestra vida que vos reinás, que vos gobernás. Que queremos realmente echar fuera toda incredulidad. Queremos echar fuera todo temor en el nombre de Jesús. Y queremos verte en el centro, reinando sobre cada circunstancia que nos toca vivir, Señor. Te pedimos perdón, porque muchas veces nos desanimamos, decaemos y nos sentimos librados a nuestra propia fuerza y buscamos recursos así medio mágicos, medio automáticos para resolver las cosas. Señor, pero queremos aprender, Señor, a reconocer tu gobierno en todas las áreas de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en ese reconocimiento de tu gobierno hay paz. Aleluya, aleluya. No se turbe nuestro corazón. Aleluya, aleluya. Yo soy el que he vencido al mundo. Amén. Esa es la fe. Aleluya. Él es el que ha vencido al mundo. No se turbe nuestro corazón ni tenga miedo, porque Jesús está en el control y en el gobierno de toda circunstancia. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.